y agradezco mucho siempre que me tomes la comunicación. Muchas gracias, Vidulfo, y ahí está la Gracias, respuesta muy hasta clara. luego. Gracias, buenos días. Antonio Atolini, diputado local por Morena en Coahuila, ¿cómo Hola estás? Susana, ¿qué tal? Bienvenido Buenos de días, nuevo, del gracias. norte al centro. Así es, aquí estamos. Marco Levario Turcot, director de la revista Etcétera, qué gusto tenerte acá por También me da primera y mucho espero gusto. que no por última vez. Yo también, claro que ¿Cómo sí. estás? Pues ahí escuchamos al presidente Toño con dos temas muy sensibles de derechos humanos y lo acaba de decir ahora en la conferencia. Ayotzinapa sin abogados y la madre buscadora Ceci Patricia, me voy a reunir con ella, pero veremos cuándo. Bueno, a ver, creo que el tema de derechos humanos sí es actualmente una de las agendas más complicadas pendientes y una que podríamos decir que todavía mantiene siendo una asignatura inconclusa. Hay que decirlo, porque además no estamos bien en términos de el combate a la inseguridad y la defensa propiamente de los derechos humanos. En este país no cualquier persona es igualmente libre, sin importar su código postal, el apellido que carga o el material de cuna que lo cría. Sin embargo, creo que sí existe mucha politiquería alrededor de la discusión. No necesariamente de este caso, sino alrededor del tema de derechos humanos, porque se ha pensado que la defensa de los derechos humanos son los activistas en los elegantes edificios de Reforma sentados tratando de decir en una hoja si con su pluma roja se cumplen o no los requisitos. Es que los derechos humanos no es eso y de verdad que se ha secuestrado por una suerte de perfil de hombres y mujeres con un cierto discurso, con una cierta apariencia, con un cierto modelo de gestión que hace pensar entonces que cualquier desvío de ese planteamiento, que en este país las Marilena Moreras... Pero los padres de Ayotzinapa y Por eso, Ceci Patricia, claro, no, ¿eh? pero cualquier desviación de lo que los foros de seguridad con Calderón o la cercanía que se tuvieron con las organizaciones de la sociedad civil con Peña Nieto o incluso el planteamiento que el propio presidente, y de ahí vengo, digamos, en términos del contexto, esta discusión opera en un espacio mucho más amplio. No solo es esta declaración y no es la primera que da el presidente en este sentido. Entonces entendámoslo en esa medida. Los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos, el presidente entiende y además comparto con él que lo más importante es apelar a la justicia, no al derecho. Hay que encontrar la verdad, la memoria, la justicia y las garantías de no repetición. Eso a veces lo entorpecen los grupos abogadiles que están buscando siempre mantener una raja leguleya por encima de verdaderamente resolver un problema. Entiendo esa declaración en el contexto. A ver, déjame, ¿qué opinas, Marco Levario? Primero, a propósito de los derechos humanos, el de la libertad es fundamental y mi participación se la quiero dedicar a Laura Brujés y también a todos aquellos periodistas que han sido censurados en nuestro país. ¿Pero cómo por un lado. ¿Perdón? Pero, a ver, bueno, a ver, dime qué opinas de este tema de... Sí, ahorita entro a ese tema, por supuesto que entro. Primero, no es un asunto de politiquería, el asunto es específico. Es qué opinamos en función de lo que dice el presidente de que en algún momento va a recibir o no a la madre buscadora. Lo demás es rollo. Lo que hay que opinar es que el presidente de la República le está dando la espalda a las víctimas. Ese es el hecho. En un contexto en el que además, a propósito de derechos humanos, estos se encuentran capturados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es decir, tenemos un enorme retroceso que además muestra las prioridades del presidente de la República. El presidente de la República prefiere justamente utilizar su tribuna para el ataque permanente, sistemático y asiduo que calumnia, por ejemplo, a los periodistas y, sin embargo, no recibe a una madre buscadora. Peor aún, dentro de la propia maquinaria oficialista del gobierno federal, lo que hemos estado viendo es todavía vilezas mayores, no politiquería ni nada de este tipo de cosas que en método y en discurso son parte del populismo latinoamericano. No, hagámoslo a un lado y precisemos con toda puntualidad el hecho de que se dice que incluso todas aquellas vejaciones en relación con los derechos humanos que están ocurriendo, por ejemplo, en Guerrero, son un invento. De tal manera que esa es una manera también de voltear a una situación que en nuestro país representa 187,000 homicidios, como nunca en la historia moderna de nuestro país, sin que el gobierno haya hecho nada. A ver, diputado, sería complicado que el presidente recibiera a todas las víctimas del país. Es complicado, pero ¿dónde ha fallado esta interacción, esta comunicación para que no se sientan no escuchados? Pues entiendo que el presidente no se puede sentar a recibir a una, otra tras otra, pero hay un sector que se siente abandonado, ¿no? Es correcto, pero no está en cuestión ese sector.
Ve lo que estoy diciendo. Es que para los medios de comunicación es importante que tomemos la responsabilidad del matiz, porque esto no es la obra pública y esto no es el foro de la calle. Este es el medio de comunicación que está tratando de ordenar la discusión. Atolini, pero sí, Marco, sí no me recibe a un beisbolista. Marco. A ver, Sí, déjame- no solo es una déjame pregunta de escuchar. prioridades. Momento. A un beisbolista sí lo recibe, nada más. A ver, No, Marco. a ver, diputado. La captura de las víctimas, de las organizaciones de la defensa de los derechos humanos, en este país es una realidad que se ha vuelto un negocio. Un negocio a favor de las organizaciones internacionales, particularmente de los fondos de apoyo estadounidenses, USAID. Los abogados son gerentes de la desgracia. Para muestra un botón, el caso de la guardería ABC es uno de los casos más paradigmáticos de las violaciones de derechos humanos sometidas por negligencia del Estado y que las víctimas han sido capturadas. No se puede hacer ajeno a la discusión de la defensa de los derechos humanos quienes los están defendiendo. Además, es bien distinto porque no se está dando en el marco de un proceso judicial cuando el presidente dice, sí recibo a las víctimas, pero las recibo yo. ¿Por qué eso no es valioso? ¿Por qué eso no es importante? ¿Por qué eso no es reconocido? Ah, no, porque en el modelo de gestión, porque en la forma en la que se entiende la defensa de ciertos derechos humanos por ciertas organizaciones de ciertos sectores, eso ya rompe el modelo. A ver, cierro 30 segundos contigo este bloque y regresamos con el tema también de campañas. El populismo siempre mira hacia atrás y nunca enfrenta las situaciones específicas. El presidente de la República siempre ha tenido tiempo para recibir, por ejemplo, a los beisbolistas, pero no ha tenido tiempo para recibir a las víctimas actuales. Desde luego que hay que criticar lo que se hizo antes, pero ahora, frente a un presidente que dijo que desde el primer día de su gestión serían preservados los derechos humanos, ahora...